Muy bien, continuamos adorando el nombre de nuestro Señor en esta hermosa mañana y vamos a adorarle porque Él es fiel y bondadoso. Quiero invitarle a que usted se prepare allí desde casa conmigo para que podamos ir a la palabra del Señor y podamos disfrutar del mensaje preparado para nosotros el día de hoy. Quiero invitarte que allí donde estás puedas orar conmigo y darle gracias a Dios y alista tu Biblia, alista tus apuntes porque vamos a ir a la palabra. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos regalas. Señor, podemos seguir adorándote. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, porque solo tú eres fiel y bondadoso, Padre, para con nuestras vidas. Quiero orar por cada familia que se encuentra allí desde su casa, Dios. Quiero orar por cada hermano, por cada amigo que tiene en su corazón el deseo, Señor amado, de conocerte cada día más. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas glorificándote, Señor. Padre, nosotros seguimos creyendo en ti. Seguimos creyendo que tú eres la solución porque lo eres, Señor. Porque tu palabra no miente, Padre Celestial. Y te pido que nos prepares en esta mañana para que podamos, Dios, nosotros hoy. Colocamos este momento en tus manos, las sagradas escrituras en tus manos, que al abrirlas, Señor, nuestro entendimiento también sea abierto y podamos, Señor, comprender, pero sobre todo obedecerte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos años atrás sucedió algo particular en una familia muy humilde. Él salía, como lo acostumbraba a hacer, cada mañana a trabajar. Él trabajaba en construcción y pagaba arriendo con su esposa y sus dos hijos en una casa muy humilde. Trataba de ganarse el sustento de una manera correcta. La historia cuenta que al pasar más o menos 2 años, de pronto un día, un lunes, él llegó tarde y se demoró en llegar a casa más de lo que se acostumbraba a llegar. Y pues ella no pensó mal, ella dijo, no, seguramente le cogió la tarde, el bus lo dejó, le tocó coger otro, en fin. Lo cierto es que demoró en llegar ese día. Al siguiente día, después, también sucedió la misma historia. Siguió y volvió a llegar tarde. Y fue algo tremendo porque ella ya pues empezó a preocuparse, ¿no? Yo creo que toda mujer ahí entonces empezó a pensar, ¿qué pasaría? No sé qué, bueno. Tercer día, la misma historia, comenzó a llegar tarde. Y entonces ella ya se comenzó a preocupar porque era algo que él nunca había hecho, era algo muy raro. Y siempre que llegaba, llegaba bañado, perfumado y llegaba bien, cosa que se le hacía muy raro a ella porque notaba que llegaba como recién bañado, pero llegaba muy tarde. Así que después de varios días ella ya no se aguantó más y le hizo el reclamo y le dijo, oye, ¿en qué pasos andas? ¿Qué te la pasas haciendo? ¿Qué andas haciendo que desde tal fecha comenzaste a llegar tarde a la casa y tú nunca haces esto? Él solo la sonreía y se quedaba callado, no le decía nada. Bueno, así pasaba. Y así a lo largo de 6, 8 meses, este varón llegaba tarde a su casa. Nunca lo había hecho y ella siempre le daba pues su sermón, le decía, ¿en qué andas? ¿Qué te la pasas haciendo? ¿En qué pasos andas que siempre estás llegando tarde desde hace tantos meses, etcétera? Recién bañado llegaba a la casa. Hasta que transcurrido este tiempo, eh, él tomó a su esposa y le dijo, ¿tú quieres saber en qué pasos ando? ¿Tú quieres saber qué me la paso haciendo? Y ella le dijo, sí, claro, porque mira, no sé qué, y y ella ya tenía deseos de irse del lado de él por toda esa circunstancia. Entonces él le dijo, vas a confiar en mí. Y le puso una venda en sus ojos y la subió a un carro y se fueron. Al transcurridos unos minutos, cuando ya iban por carretera, llegan a un lugar y se bajan del carro donde iban. Y él quita la venda de los ojos de esta mujer. Y al frente de ella hay una casa recién construida. Una casa recién construida. Y él le dice, amor, llego tarde desde hace tanto tiempo a casa porque después de trabajar me venía a construir lo que es hoy nuestra casa propia. Y esta mujer quedó fascinadísima y brincaba de la alegría. Y gracias a Dios, su esposo no andaba en malos pasos, no andaba en malas andanzas, como diríamos muchos. Pero ¿quiere que le diga algo? Tristemente, todas las historias no suelen ser iguales. Y usted sabe a qué me refiero.
Tristemente, muchas personas andan en pisadas, andan en pasos que tristemente no son buenos, ocultando cosas, mintiendo, defraudando, quedando mal. Tristemente, todas las personas que andan en malos pasos o que andan en malas pisadas, tristemente su final siempre es trágico. Y usted me preguntará por qué hoy estamos hablando de esto. Le quiero decir, mi hermano y mi amigo, que el título de la enseñanza el día de hoy es ese: ¿en qué andas? Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Hermoso la historia que le contaba, ¿verdad? Qué gran susto, pero un susto que gracias a Dios se convirtió en alegría. Pero tengo que decirle que tristemente, en el caso particular de muchos no es así. Particularmente hay muchas personas que sí están llegando tarde a su casa, pero no porque andan en buenos pasos, sino porque andan en malas cosas. Tristemente hay personas mintiendo y están ocultando cosas tristes, y esto indica que andan en malos pasos. Y ese es el título de la enseñanza del día de hoy. ¿En qué andas? Y esta pregunta es para usted y para mí. Y yo le quiero preguntar, mi hermano, mi amigo que me está viendo en esta mañana a través de esta transmisión. Quiero preguntarle, ¿tú en qué andas? ¿En qué andas tú? Cuando te digo en qué andas, me estoy refiriendo allí donde posiblemente nadie más sabe. ¿Qué te la pasas haciendo tú? ¿Tus pasos son buenos? ¿Tus pasos son malos? ¿En qué anda, mi hermano? Y para poder ir a la palabra, nuestro ejemplo sigue siendo el Señor Jesucristo. Un hombre que le encantaba andar, le encantaba caminar kilómetros. Algunos dicen que Jesús caminaba alrededor de 30 a 50 kilómetros en sus travesías, cuando iba de una aldea a otra, de una ciudad a otra, por los caminos. La Biblia nos lo enseña. A Jesucristo le encantaba andar, le fascinaba andar. Tanto le fascinaba andar que se nos registra en la Biblia que hasta caminó sobre las aguas, si usted lo puede notar. Jesucristo era todo un atleta. No me imagino cómo eran los pies y el callito que tenía Jesús en sus pies, ¿no? De caminar tanto. Tremendo. Pero esta es la pregunta que yo le tengo que hacer hoy a usted. ¿En qué andas? Porque analizando la vida de nuestro Señor, que le fascinaba caminar, que le fascinaba andar, sus pisadas eran pisadas con propósito. Sus caminos eran perfectos. Las andanzas de Jesús, o en lo que se la pasaba a Jesús, es en lo que usted y yo no la debemos pasar. Y por eso yo quiero hoy, a la luz de la palabra, ir a un texto que me nombra las diferentes travesías, cómo Jesucristo caminó de un lado para otro, pero siempre cumpliendo principios. Podemos decir que las pisadas de nuestro Señor Jesucristo fueron guiadas por principios del cielo. Y por esa razón quiero que usted y yo veamos hoy, a la luz de la palabra, veamos a continuación los pasos o principios en los que deberías andar. ¿Y por qué deberías? Porque yo no sé en qué anda usted. Así que la predicación en esta mañana va a ser como un diagnóstico en lo que tú deberías andar. Hoy la palabra nos lo va a decir, en lo que usted y yo debiéramos gastar nuestro tiempo, en lo que usted y yo debiéramos estar caminando, en lo que usted y yo debiéramos estar andando. ¿En qué andas, mi hermano? Es algo que te voy a estar preguntando a lo largo de esta predicación. Ahora quiero que por favor entonces me acompañes al Evangelio de Mateo, al capítulo 4, y en el versículo 12 en adelante vamos a estar encontrando las diferentes pisadas de Jesús. Y vamos a encontrar allí diferentes viajes para que podamos descubrir los pasos o los principios en los que Jesús andaba, que son los mismos en los cuales usted y yo necesitamos andar. Amén. Así que le invito a que allí usted pueda abrir su Biblia conmigo y vaya a Mateo capítulo 4, versículo 12. Nuevamente le pregunto antes de leer, ¿en qué andas tú? ¿En qué andas, mi hermano? ¿Cierto que esta pregunta suena un tanto evaluativa, verdad, para nuestras conciencias y para nuestros corazones? Gloria a Dios, porque debe ser así a la luz de la palabra. Dice el versículo 12 hasta el 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahí ya hizo un viaje. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ahí está el otro viaje. ¿Se da cuenta cómo Jesús caminaba de un lado a otro? Ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En estos primeros versículos encuentro el primer principio en el cual andaba Jesús, que es el mismo principio o el mismo paso en el cual tú y yo debemos andar. Y el primero es cumpliendo la palabra. Ese es el primer principio en el cual usted y yo debiéramos andar, cumpliendo la palabra. Si usted nota el relato, hay dos viajes. Hay dos viajes que Jesús hizo. El primer viaje o la primer caminata que se echó el Señor Jesucristo, dice la Biblia, si tú notas los versículos anteriores, tú puedes notar que Jesús estaba en un lugar muy particular siendo tentado, en el desierto. Algunos dirán: ¿cuál desierto? Ese desierto quedaba en la región de Judá, o de Judea. Estaba muy lejos al lugar donde llegó Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 12 que llegó primero a la región de Galilea. ¿Sabía usted que alrededor de 146 kilómetros recorrió Jesús desde donde estaba en el desierto hasta ir a Galilea? Oiga, a Jesucristo le fascinaba andar. No sé si a pie lo hizo, o si lo hizo en burrito, o si lo hizo en camello. Lo cierto fue que hasta allá fue. Y en el versículo 13 se encuentra el segundo viaje que hace. Dice la Biblia que estaba en Nazaret. Nazaret es una ciudad que queda en Galilea, la región. Por eso fue allí. Y dice la palabra que vino y habitó en Capernaum. No, ya no salió de Galilea, sino fue a otra ciudad que se llamaba Capernaum. De Nazaret a Capernaum hizo el segundo viaje, alrededor de 48 kilómetros. Algo sí nos dice la Biblia, que estos recorridos cortos, Jesucristo, muchos de ellos los hacía a pie. Jesucristo era un hombre que andaba. ¿Pero qué andaba haciendo? Andaba, en primer principio, cumpliendo la palabra. Y esto es lo mismo en lo cual tú y yo debemos estar andando, mi hermano. Y yo le quiero preguntar nuevamente: ¿en qué andas? ¿Tú andas cumpliendo la palabra? Esto es lo que la Biblia te pide, esto es lo que Dios te pide y me pide. ¿Por qué hablo de cumplir la palabra? Si tú notas el versículo 14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Y ahí se encuentra a continuación lo que dijo el profeta. Si tú notas, lo que nos está diciendo la Biblia es que Jesucristo hizo estos viajes en cumplimiento de una palabra que se había dicho en el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2. Estamos hablando de que al parecer el Señor Jesucristo, más o menos aproximado, existe 700 años después. Cuando digo existe me refiero a que vino a la tierra 700 años después de que Isaías estuvo en la tierra. Estamos hablando de que Isaías dio una palabra y 700 años después se cumple. Y se está cumpliendo magistralmente, registrado por el evangelista Mateo en el capítulo 4 del versículo 12 en adelante. Señoras y señores, estos viajes o estas andanzas de Jesús no fueron porque sí. No fueron porque a Jesucristo le gustaba de estar de viaje en viaje o de gira en gira, como muchos, no. Jesucristo caminó este terreno tan arduo, tan largo en kilómetros, cumpliendo una palabra que se había dado 700 años antes. Y dice la Biblia en el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y por eso el primer principio o los primeros pasos en los cuales tú debes estar andando es cumpliendo la palabra. Si Jesús andaba, era para cumplir la palabra. Y tú puedes leer todo el evangelio de Mateo y notar que muchos de los milagros, acontecimientos y viajes que Jesucristo hizo y logró fueron no por capricho, sino dándole cumplimiento a promesas que se habían dado en el Antiguo Testamento. Y aquí yo me quiero detener, mi hermano. Qué más rico que la gente, no solo que la gente, que nuestro Señor Dios del cielo mire la tierra, te mire a ti y diga: este personaje se la pasa cumpliendo la palabra. Este hombre se la pasa andando en pos de que se le cumpla la palabra en él. Qué más hermoso que ver una persona en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de ser, que se le note que lo que dice la Biblia es cierto. La Biblia nos enseña que usted y yo somos testimonio vivo. Y por lo tanto a usted y a mí se nos tiene que notar la palabra. Pero yo quiero que usted entienda esto. Qué más rico que lo miran a uno y digan: allá va Isaías 41:10. Todo
no temas, perdón, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Es decir, que noten en nosotros el cumplimiento de las promesas. Wow, cuando yo estaba estudiando esta palabra me quedé impactado. Porque tristemente nosotros sabemos, a veces damos más de hablar, pero malo, que cosas buenas. Tristemente en nosotros, y me adelanto a decirlo, lo iba a decir más adelante, pero lo voy a decir en este momento. Tristemente en nosotros a veces se cumplen los malos diagnósticos de las personas. Ese como va, eso le va a ir re mal. Miren los pasos que anda fulanito de tal. Miren los pasos que anda fulanito de tal, el hijo de tal. Y tristemente muchas veces esos malos diagnósticos, esas malas predicciones tienden a cumplirse en nosotros. ¿Y sabe qué me dice la Biblia? Que en usted y en mí se tiene que cumplir es la palabra. Jesús, toda la vida de Jesucristo en la tierra fue el cumplimiento de las profecías. Eso fue la vida de Jesús. Y la Biblia nos dice que Jesús específicamente allí en Capernaum, hacía muchos años atrás, había sido la región de Zabulón y Neftalí. ¿Le suenan esos nombres? Estos dos personajes fueron descendientes de Jacob, dos tribus de Israel. Es decir, en Capernaum, donde para el tiempo de Jesús quedó Capernaum, ahí había quedado parte de la región de Zabulón y Neftalí. Y si tú vas a la Biblia y haces un estudio en el Antiguo Testamento, vas a notar que la región de Zabulón y Neftalí no eran muy nombradas, eran tenidas en poco. Y si tú notas, hay varias cosas interesantes que dice en el versículo 16 y en el versículo 16 específicamente, de ese terreno, de esa tierra que Jesús visitó 700 años después, donde se cumple una gran palabra. ¿Y qué es? Dice la palabra allí en el versículo 16 que era un lugar de tinieblas, y también dice el versículo 16 que era un lugar donde alumbraba sombra de muerte. Al decir esto de una región, ¿usted qué piensa? Que eso es lo peorcito. Nunca pensaron que ese lugar, que era lo peorcito, iba a ser el escenario para el cumplimiento de una gran palabra. ¿Usted por qué cree que Dios lo escogió? ¿Porque usted era lo mejor? No. La Biblia dice que Dios escogió de lo más que vil y menospreciado. Y eso indica, mi hermano, que usted y su vida debe ser en el testimonio para que la Biblia se cumpla en usted. Quiero decirle, ¿usted cómo quiere llegar al cielo? Viendo hacia atrás y viendo que en su vida se cumplieron las promesas de Dios. Hay alrededor de 3,000 promesas en la palabra esperando a que se cumplan. Yo quiero que en mi vida se cumplan las palabras. Yo quiero experimentar esa promesa que dice en la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero que en mí se cumpla y que aquel que me vea diga: no vemos a Jason Olarte, sino vemos a Hechos capítulo 16 versículo 30. ¡Wow! Yo no quiero que la gente me vea y diga: allá va Jason, sino allá va Isaías 41:10, una palabra que el Señor me dio hace muchos años. Yo no quiero que la gente me vea, sino que cuando me vea, vea en mí Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sabe? Las promesas de la Biblia no son para que usted se dé automoral y tenga una confianza a veces en el aire, no. Las promesas de la Biblia fueron dadas para que se nos noten, mi hermano. Y a Jesucristo se le notaban el cumplimiento de las promesas. En otras palabras, el cumplimiento de la palabra. Le quiero preguntar, ¿usted en qué anda? ¿En qué anda usted? ¿Cuáles son los pasos que usted da? ¿Usted anda dándole cumplimiento a la palabra del Señor? Le contaba de Zabulón y Neftalí, regiones tenidas en poco. Sí, a usted lo escogió Dios. ¿Quién lo diría? Para que se cumplan las promesas del Señor. Sí, nuestra localidad Bosa, una localidad del sur, ahí Dios la escogió para que en Bosa sea como tierra de Zabulón y Neftalí, donde se cumplan la palabra del Señor, las promesas de Dios. Sí, la localidad donde usted vive, sí, la tierra donde usted vive, sí, el apellido, su apellido, Dios lo escogió. ¿Para qué? ¿Para sacarlo en victoria? No simplemente para eso, sino para que en usted se cumpla la Biblia. Sino que para que en usted se cumpla la Biblia. Y le quiero preguntar y le quiero retar, mi hermano, ¿qué promesa Dios te ha dado en la palabra? No me vayas a decir tus sueños, no me vayas a decir tus deseos. Dime citas bíblicas. Porque cuando la Biblia me muestra el cumplimiento de la palabra en la vida de Jesucristo, me nombra las citas. Isaías capítulo 9. En la Biblia hay muchos ejemplos. Dice de la región de Neftalí y de
Zabulón, en el versículo 15, 16 y 17, que era un lugar de gentiles, que era un lugar de tinieblas, que era un lugar de sombra de muerte. Y allí dice la Biblia que vio gran luz este lugar y que luz le resplandeció. Yo creo en el nombre de Jesús que una localidad tan marginada como lo es Bosa va a haber gran luz y va a haber gran luz resplandeciendo, es decir, a Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios, a usted y a mí nos llamó a hacer luz en medio de este lugar. Qué rico que lleguemos al cielo y Dios diga: Bosa, pase adelante, allá usted en primera fila. Y diga el Señor: por cuanto ustedes hicieron posible el cumplimiento de las promesas. ¡Wow! Yo quiero eso, no sé usted. Yo sueño con eso. Yo sueño experimentar la palabra del Señor que me dice lo siguiente, que me dice que por las llagas de Cristo yo fui curado, y que cuando llore por un enfermo y al hablar y al orar con fe y nombrando esta promesa, la gente se sane. Yo quiero experimentar la palabra que está en Santiago, que dice que la oración del justo puede mucho y que si hay enfermos impongan manos porque se sanarán. Yo quiero experimentar esas promesas. Yo quiero experimentar esas promesas que el Señor Jesucristo nos da en Marcos capítulo 16, donde la palabra del Señor nos dice allí que tomarán serpientes en sus manos, que tomarán muchas cosas, incluso bebedizos, cosas mortíferas, y no les hará daño. Yo quiero experimentar eso. ¿Usted quiere experimentar algo de Dios? Mi hermano, le invito a que cumpla la palabra, que a usted se le note, así como el Señor Jesucristo. Y para ir avanzando, les quiero decir una gran verdad. El que Jesucristo haya pasado por aquel lugar no fue una casualidad, fue dándole cumplimiento a una palabra. El que Jesucristo haya ido allí estaba obedeciendo al Señor y dándole cumplimiento a una promesa. Dios quiere que andes cumpliendo lo que siempre ha dicho la palabra, lo que siempre ha dicho la palabra. Porque usted y yo somos los enviados por Dios, los puestos en esta tierra para confirmar que lo que dice la Biblia es cierto. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para transformar una mente? Pues mi hermano, llegó el momento de ser testimonio de que lo que dice la Biblia es verdad. Y los escogidos para eso somos nosotros. En la Biblia hay varios ejemplos de esto. Cristo es uno. Se profetizó que iba a venir Emmanuel, Dios con nosotros, y Cristo vino. María, la Virgen María, profetizado, Isaías. Y una virgen dará luz, y María fue la escogida para que esta promesa se cumpliera. Su esposo José, la palabra también, un descendiente de David, llevará el linaje del Mesías. José estaba allí. Juan el Bautista, dice la palabra en el Antiguo Testamento, y vendrá el espíritu de Elías, y vino Juan el Bautista. Judas, incluso la Biblia hablaba de que el traidor lo iba a entregar, y hasta Judas lo que hizo fue ya profetizado, dándole cumplimiento a una palabra. ¿Y sabe quién más? Hasta el burro que cargó a Jesucristo, porque Jesús dio una palabra y allá estaba el burrito donde debía estar, el pollino, dice la Biblia. Mi hermano, si hasta un burro cumplió la palabra, si hasta un burrito cumplió la palabra de Dios, escúcheme, ¿quiénes somos usted y yo para no andar cumpliendo la palabra? ¿En qué andas? Deberías andar cumpliendo la palabra. Para pasar al segundo principio, le quiero decir esto. No andes cumpliendo los malos diagnósticos de la gente, cumple la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le dijeron, eso con ese negocio que usted empezó, eso seguro que va a fracasar? ¿Cuántas veces lo han desanimado y la gente nos ha diagnosticado y hasta nos ha lanzado maldiciones? No permita que esas maldiciones o esos diagnósticos malos se cumplan en usted, que en usted se cumpla la palabra del Señor, porque usted anda pisando lugares de palabra, porque usted anda las pisadas de Jesucristo. Daniel 2:44, una profecía que se dio muchos años antes de Jesús y que Jesús cumple en el versículo 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta, mi hermano, que Jesús no fue a aquel lugar porque sí, sino fue a aquel lugar dándole cumplimiento a una preciosa palabra? El reino de Dios predicaba Jesús y fue escuchado, dice la Biblia, porque andaba cumpliendo una promesa que se había dado hacía mucho. ¿Sabe cuándo la gente lo va a escuchar a usted? Cuando usted ande cumpliendo la palabra de Dios.
¿Cuándo es que usted va a impactar a la gente? Cuando usted ande cumpliendo la palabra de Dios. ¿En qué deberías andar? Primer principio, cumpliendo la palabra. Segundo, quiero que por favor note el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Andando Jesús. ¡Wow! ¿Se da cuenta cómo Jesús le fascinaba caminar? Dice el versículo 18, andando Jesús. Sigue Jesús caminando. Junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí está el segundo principio en el cual andaba Jesús, o lo que se la pasaba haciendo Jesús. El segundo principio en el cual deberías tú andar conmigo es haciendo discípulos. El primero es cumpliendo la palabra. ¿Qué deberías andar haciendo? Primero, cumpliendo la palabra, y segundo, haciendo discípulos. Este es el segundo principio. Si tú notas en el pasaje, la primera palabra que aparece en el versículo 18 es andando. ¿Se da cuenta cómo a Jesús le fascinaba caminar? Jesús se la pasaba cumpliendo las cosas de su padre, en los negocios de su padre, como decía él mismo. Y en esta hermosa y agradable palabra encontramos a cuatro jóvenes que entran a participar de la historia. Encontramos a Pedro, a Simón, a Andrés, su hermano, a Jacobo y a Juan. Cuatro jóvenes que tenían una profesión, pescar. Y si tú notas, Jesús los encuentra, y estos cuatro jóvenes a lo largo de la Biblia son, para mí, los cuatro más fieles discípulos que tuvo el Señor Jesucristo. Incluso entre estos cuatro se encontraron los tres íntimos que siempre acompañaron a Jesucristo. ¿Sabe? Jesús, mientras estaba andando, vio, dice la palabra, vio. El verbo que usa, la forma en que Jesús recluta a estos cuatro jóvenes fue viéndolos, haciendo una tarea equivocada para ellos, para algo que Dios no los había llamado, a ser pescadores de peces. Y Jesús los llama para transformarles toda su vida. Pero escúcheme, aquí el ejemplo es Jesús. Porque Jesús, lo segundo que se la pasaba haciendo, o las andanzas de Jesús, o en lo que se la pasaba Jesús como segundo principio, era haciendo discípulos. Y escúcheme, usted sabe que la Biblia a usted y a mí nos ha mandado a hacer lo mismo, discípulos. ¿Sabe? Cuando uno habla de hacer discípulos, a veces la iglesia no es tan amiga del predicador. Cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo del oyente, de la audiencia, porque pareciera que nos fascinara escuchar toda promesa explícita para nuestra vida en bendición y que no tuviese que ver con absolutamente nadie más. Pero le tengo que decir que gran porción de la palabra se usa en Jesucristo mandándonos a ser discípulos, especialmente cuando nos habla de la gran comisión también estipulada en el Evangelio de Mateo. ¿Y por qué para Jesús era importante hacer discípulos? Porque el evangelio se tenía que extender. Y fue la manera en que Jesucristo extendió el evangelio. Hermano, amigo, ¿qué andas haciendo? ¿En qué andas? ¿Andas haciendo discípulos? ¿O donde tú vas te la pasas es, perdóname la expresión, tirándote la fe de la gente? Con tu testimonio, con tu manera de vivir. Y aun cuando de pronto dices con tus labios que sigues a Cristo. ¿Cómo estás dejando el nombre de Cristo en alto? ¿Qué pregunta que nos hace hoy la palabra y el Señor a través de este texto? Porque Jesús dice la Biblia que lo segundo en lo que se la pasó andando fue haciendo discípulos. Jesús se la pasaba cumpliendo la palabra y Jesús se la pasaba haciendo discípulos. Esta es la segunda andanza en la cual usted y yo deberíamos estar. ¿Sabe? Cuando andas en los caminos correctos, ves las mejores oportunidades. Esto es una gran verdad bíblica. Y Jesús encontró a estos cuatro jóvenes porque Jesús andaba haciendo discípulos. Ese día me imagino al Señor y digo, voy a salir por aquella región. Era playa, porque estamos hablando de una ciudad marítima al pie del mar de Galilea.
muchos pescadores, playa, arena, brisa, sol, mar. Uy, ¿cuántos quisieran eso, no? Amén. Jesús sale a darse una vuelta y andaba porque le fascinaba. Y cuando va andando y Jesús, que está en el camino correcto, ve oportunidades. Las mejores oportunidades usted de compartirle la palabra del Señor, usted las ve y las logra cuando usted está andando en los caminos de Dios, cuando usted está andando correctamente como debiera ser. Y de estos 4 jóvenes se nos cuentan algunas cosas interesantes, especialmente que hay personas esperando a ser impactadas por Dios a través de nosotros. Y yo quiero que usted note las actitudes de estos chicos. Dice la Biblia que de los 2 primeros, Simón y Andrés, estaban echando la red. En otros pasajes usted puede notar que este mismo relato se nos dice que estos muchachos llevaban una noche pescando y no pescaron nada. ¿Cómo estarían de ánimo? De los otros 2 muchachos, Jacobo y Juan, se nos dice el texto que también eran pescadores, pero que estos, en vez de echar la red, la estaban remendando. ¿Qué indicaba el remendarla? Que habían fracasado y que estaba rota su red. Y yo creo que no hay nada más feo que a un pescador se le rompa su red. ¿Cómo andaban estos chicos? ¿Sabe qué demuestran estos muchachos? Que Dios te ha levantado a ti y a mí porque hay personas esperando a que las impactemos por el poder de Dios, pero a través de nosotros. Hay personas que quieren ser discípulas, ¿sí sabía usted? Hay personas que solo están esperando la invitación, y se lo quiero demostrar. Dice la Biblia de los 2 muchachos, o de los 4 muchachos, que cuando Jesús le hace la invitación a los primeros, versículo 20, dice: ellos entonces, dejando al instante. ¿Qué indica ese instante? Que ni siquiera lo pensaron. Podríamos interpretar que estos chicos estaban aburridos de la vida que llevaban, pero llega alguien a cambiar sus vidas. Y sabe, ese alguien para el tiempo de hoy somos nosotros. Dios actuando a través de usted y a través de mí. ¿Qué esperamos, mi hermano? Hay personas queriendo ser discípulas, hay personas queriendo ser conocedoras del evangelio, y los instrumentos por excelencia somos usted y yo. ¿No le parece que es tiempo de predicar la palabra? El que echaran la red y el que la remendaran indica que había una tristeza profunda en ellos, porque no estaban conformes con la vida que llevaban. Usted y yo conocemos personas sin Cristo que no están conformes con la vida que llevan y están esperando una palabra. La Biblia nos dice que Dios nos envió a ser discípulos. ¿En qué andanzas te la debes pasar? Haciendo discípulos, mi hermano, porque hay gente dispuesta a hacerlo. Ay, pastor, pero es que a mí me da pena hablar. Ay, pastor, le quiero preguntar, supera tus limitantes, supera tus techos. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que ninguno de esos argumentos le va a servir a Dios cuando lleguemos al cielo. Llegamos al cielo y ¿a quiénes les compartiste? Pues Señor, la verdad es que a mí me daba pena hablar. ¿Será que Dios dice, bueno, tranquilo? ¿Será que Dios nos va a decir eso? Le quiero preguntar. Y le quiero decir a la iglesia que me está escuchando y me está viendo: la gran comisión no es para pastores y líderes. La gran comisión es para todo aquel que acepta a Cristo en el corazón. El ministerio de la reconciliación predicado por el apóstol Pablo es ese: reconciliar a otros con Cristo. Y es algo que Dios nos mandó a hacer, porque Jesucristo estaba más interesado. Cuando hablo de discípulos, no me estoy refiriendo simplemente a seguidores, me estoy refiriendo a personas que sus vidas fueron transformadas. Pasaron de pescar pescados a pescar hombres. Dios les cambió su profesión. Dios les cambió su profesión. Pero hay algo que nos demuestran estos textos. Dice la palabra en el versículo 20 de los 2 primeros muchachos: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al parecer, Simón y Andrés lo único que tuvieron que dejar fue las redes. Pero ¿qué se nos dice de los otros 2 jóvenes? Jacobo y Juan. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Sabe? ¿Sabía que hay personas dispuestas a dejar grandes cosas que son realmente un costo? Porque los 2 discípulos, Jacobo y Juan, no simplemente dejaron las redes, dejaron a su padre y dejaron la barca. Y hay muchos deseando
botar la toalla, pero de mala manera. Hay muchos deseando morirse para dejarlo todo. Quieren dejarlo todo, pero no a la forma de Jesús. Quieren dejarlo todo a la manera del enemigo. ¿Y sabe quiénes fueron enviados para que esa historia en ellos cambie? Usted y yo, que conocemos de Cristo. Hermano, la palabra hoy es clara. No sé cómo se siente usted allí en casa, pero yo siento que la palabra está ministrándome y sobre todo me está exhortando. Y esta palabra también me indica que estos jóvenes al instante dejaron. ¿Sabe? Porque hay personas listas a dejar muchas cosas por causa de Cristo. Solo necesitan una buena invitación. Dice la Biblia que Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y dice la Biblia que a los otros los llamó. Hay gente esperando buenas invitaciones para dejar el pecado y para dejar todo aquello que los ata. Posiblemente Zebedeo, como padre, el sueño más grande que tenía para sus hijos era que siguieran su legado, que fueran pescadores. Papás que me están escuchando, ¿cuáles son los sueños que ustedes tienen para sus hijos? Porque los sueños de Cristo son mucho más grandes de los que los padres tienen por sus propios hijos. Alguien que diga amén. Amén. Dios tiene un sueño más grande para ti, hijo. Papá, coloque sus hijos en las manos de Dios, porque Dios sí sabe a lo que su hijo se debe dedicar. No a pescar en el mar, sino a pescar personas para el texto bíblico. Dios quiere no solo levantar ingenieros, sino ingenieros de hombres. Dios no quiere levantar empresarios, sino empresarios de hombres. Lo dije en alguna predicación, en alguna oportunidad. Así que yo le quiero invitar a que usted note eso, para que pasamos al tercer y último principio. Pero no sin antes decir lo siguiente: ¿a quiénes Jesús también puso a andar? A estos 4 muchachos. Porque solo se la pasaban subidos en un barco. Pero Jesús, a quien llama, le enseña también a caminar. Y cuando le pregunten ¿en qué andas?, va a decir: cumpliendo la palabra y haciendo discípulos. Son los 2 principios que hemos visto. Le quiero preguntar hasta aquí, hermano, ¿usted en qué anda? ¿Qué anda haciendo usted? ¿Realmente anda cumpliendo la palabra y realmente anda haciendo discípulos? ¿Qué es lo que realmente importa? Tercer principio y último, para ir terminando con la predicación del día de hoy. Versículo 23. Coloque cuidado la primera palabra que aparece en el versículo 23, o las 2 primeras. Y recorrió. ¿Qué dice la Biblia? Se da cuenta que Jesús le fascinaba andar, le fascinaba caminar. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En estos versículos encontramos el tercer principio en el cual deberías andar. El primero, ¿cuál es? Cumpliendo la palabra. Principios en los que deberías andar: cumpliendo la palabra, haciendo discípulos. Y tercero, realizando tu propósito. Ese es el tercer principio. ¿Qué deberías estar haciendo? Realizando tu propósito. ¿En qué deberías andar? Realizando tu propósito. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Que lo encontramos en el versículo 23. Dice la Biblia que enseñaba, predicaba y sanaba. Recorrió toda la región de Galilea enseñando, predicando y sanando. A eso vino Jesús a la tierra. Y tú lo puedes notar que dice la palabra en Marcos capítulo 1, versículo creo que 35, si no estoy mal. Dice allí la palabra que Jesucristo, después de haber sanado a muchos, se levantó de madrugada y oraba. Y luego lo buscan. Y cuando lo están buscando, Pedro le dice: todos te buscan. Y Jesús les dice: vámonos de aquí. Vámonos a predicar a los otros lugares, a las otras aldeas, porque para esto he venido. ¿Sabe qué encuentro a Jesús? Un hombre muy enfocado. Y andaba realizando el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra.
Esto es lo mismo que usted y yo no la debemos andar haciendo, realizando el propósito. La pregunta es, ¿usted sabe para qué Dios le dio la vida? ¿Cuál es el propósito suyo aquí en la tierra? Jesús la tenía clara. Jesús se la pasaba enseñando, predicando y sanando. ¡Wow! Si usted va y miraba la agenda de Jesús, lunes, predicar. ¿De qué va a predicar? Del reino de los cielos. Martes, sanar. Jesús su agenda la tenía totalmente ocupada realizando el propósito de Dios. Es decir, no perdiendo el tiempo en cosas banales. Porque escúcheme, el verdadero éxito no está ni en tener fama ni en tener dinero. El verdadero éxito está que llegues a viejo o a la edad que Dios haya estipulado para ti y que hayas cumplido el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Eso es un éxito. Y yo lo he dicho en diferentes predicaciones y vuelvo y lo digo en esta porque vale la pena decirlo. Yo creo que van a haber muchas personas que van a entrar al cielo por la gracia de Dios, porque tenían a Cristo en su corazón, pero cuando estén allá van a posiblemente estar frustradas, porque van a decir, no hice lo suficiente. No cumplí el propósito a cabalidad para el cual Dios me dio la vida. Claro, me dio la oportunidad de conocerlo, pero Él me llamó a que predicara y yo nunca lo hice. Él tenía para mí ser un gran hombre de Dios en las empresas para que influenciara el mundo empresarial con los principios cristianos y yo nunca lo hice. Porque no podemos decir que Dios a todos los ha llamado a ser pastores y a todos los ha llamado a algún ministerio en específico. Pero algo de lo que sí sé según la palabra es que toda persona en Cristo tiene un ministerio y tiene un propósito. Amén. Usted tiene un propósito. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? ¿A qué Dios te mandó al mundo? Jesús la tenía clara. Enseñaba, predicaba y sanaba. Y eso se la pasó haciendo, dice la Biblia, y recorrió. Esas eran las andanzas de Jesús. En eso se la pasaba el Señor. Yo creo que muchas veces María, como buena mamá humana, se quedaba a la puerta a mirar y diría, este muchacho a qué hora llegará hoy. ¿A qué hora llegará el Jesús hoy? Pero Jesús llegaba con buenas noticias, porque Jesús se la pasaba predicando el evangelio. Y la Biblia dice que por toda Galilea, y el versículo 14 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Si usted nota y coge un mapa de la región, usted va a notar que Siria está afuera de la región de Galilea, varios cientos de kilómetros fuera. Y hasta por allá llegó la voz de Jesús. Incluso en una oportunidad se nos dice la Biblia que Jesús estuvo en una región llamada Tiro y Sidón, ciudades de Siria. Mi hermano, ¿usted sabe los lugares a los cuales Dios lo quiere llevar para cumplir el propósito que tiene con usted? De verdad, piénselo bien. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué lugares en el mundo están esperando la visita suya? Porque Dios a usted lo llamó a ir a esos lugares para que cumpliera el propósito de Él. Yo no me da miedo decirlo, porque la palabra me da pie para decirlo, es un principio bíblico. ¿Cuántos lugares, incluso aquí en Colombia, nos están esperando para que vayamos a predicar? Y quiero invitarle a que usted me ayude a orar por un proyecto de iglesia que tenemos en este momento, de sembrar una iglesia. No le cuento todavía bien porque no me gusta contar bien el testimonio. Pero le quiero pedir que me ayude a orar, porque estamos trabajando primeramente bajo la voluntad de nuestro Señor para sembrar una iglesia en un lugar donde se necesita sembrar una iglesia. Y yo personalmente verme del campo, un muchacho campesino, algunos se reían porque yo una vez dije que yo solo sabía ordeñar y predicar. Y les dio risa, pero realmente eso es lo único que sé hacer en este momento. Y le doy gracias a Dios porque me encaminó para un propósito mucho más grande del que yo mismo quería para mí. Si Dios hizo eso conmigo, que yo no era nadie, ¿cuánto más con usted, mi hermano? Que usted posiblemente tiene muchas más capacidades que yo, tiene mucho más entendimiento, incluso viene posiblemente de un mejor estatus, y vale la pena decirlo, porque la Biblia dice que de lo más vil y menospreciado Dios levanta. Nunca pensé todo lo que Dios hasta el día de hoy me ha dado, y yo sé que usted ni se imagina los lugares que Dios tiene para entregarle en sus manos.
Usted no se imagina las personas que están esperando que llegue alguien, y ese alguien en el cielo está estipulado y dice su nombre. El que en la voluntad de Dios quiere que vaya a tal lugar es esta persona para que cumpla el propósito por el cual Dios la envió. Siria y Galilea se beneficiaron de Jesús. ¿Qué lugares se van a beneficiar de nosotros? Mi hermano, mi amigo, usted que me está escuchando, ¿por qué no levanta su cabeza y endereza sus pasos y comienza a andar en buenas andanzas? ¿En qué andas? Es el título del mensaje hoy. ¿Andas cumpliendo la palabra? ¿Andas haciendo discípulos? Y este último, ¿andas realizando tu propósito? Quiero contarle algo. Dice la Biblia en el versículo 24 que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, y usted empieza a notar una lista de enfermedades y de males, dolencias, aflicciones, endemoniados, diversas enfermedades, atormentados, lunáticos y paralíticos le llevaron a Jesús. Y todos ellos el Señor hizo que se movilizaran, también los hizo andar. ¡Wow! Porque aquel que le cree al Señor, el Señor lo pone a caminar, lo pone a andar. Así que yo le quiero invitar, mi hermano, a que usted realice el propósito por el cual Dios lo llamó. Y dice la Biblia en el versículo 24 al final, que lo sanó. Todos estos males tuvieron solución por el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque cumplió el propósito. Y escúcheme esta gran verdad: cuando andas cumpliendo el propósito por el cual fuiste llamado, siempre vas a ser respaldado. Amén. Alguien que diga amén. Yo nunca pensé que Dios nos fuera a respaldar, y los hermanos que son pocos en la iglesia Misión Vida Bosa, que estuvieron desde el inicio, desde la fundación de la iglesia. Le cuento que ahorita en octubre cumplimos 2 años de haber fundado la iglesia Misión Vida Bosa aquí en Bogotá. Y hay un remanente, un grupo pequeño de en este momento servidores y líderes y también de hermanos en Cristo que fueron los que Dios colocó para que esto iniciara. Quiero felicitar a esos hermanos y darle gracias, porque la palabra me enseña a honrar a los que hay que honrar. Y estos hermanos que saben quiénes son, no los nombro porque son varios, pero ellos saben quiénes son. Estos hermanos que Dios usó también para que se levantara la iglesia. Hoy, al ver la iglesia que Dios nos ha dado, podemos decir: Dios nos ha respaldado, porque estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados. Y quiero aprovechar para decirte: Dios sí te colocó en ese lugar, porque Dios te colocó como una columna de bendición y con el propósito de colocarte allí para que muchos más se paren sobre tus hombros. Y yo sé que Bosa va a ser un epicentro, Misión Vida Bosa, para que muchos se paren en nuestros hombros y miren más lejos. Nosotros desde La Vega miramos Bosa, pero otros se van a parar en nuestros hombros y van a mirar más lejos, van a mirar unos lugares más lejanos. En el nombre de Jesús, yo lo creo en el nombre de Jesús. Porque cuando uno anda cumpliendo el propósito por el cual fue llamado, siempre Dios lo va a respaldar. No importa a dónde quiera que llegues. Y dice la Biblia que todos estos fueron sanos. Dios respaldó la autoridad de Jesús. Y Jesús hizo que todos le siguieran, dice el versículo 25, y le siguió mucha gente. Jesús los movilizó, los puso a caminar, porque una persona que encuentra a Cristo encuentra que debe andar cumpliendo la palabra, haciendo discípulos y realizando el propósito por el cual fue llamado. Estos son los 3 principios en los cuales usted y yo debemos caminar. Y le tengo una buena noticia: Jesús nunca cambió de profesión en su vida aquí en la tierra. Nunca cambió de profesión, porque una persona que vive cumpliendo el propósito por el cual fue llamado vive en gozo, vive en alegría y vive en victoria, porque Dios lo respalda. Mi hermano, ¿usted qué hace ahí en ese lugar? Ese no es el lugar que Dios, para el cual Dios te llamó. Dios no te llamó para que estuvieras ahí detrás de ese escritorio. Dios no te llamó para que estuvieras en ese lugar en el que estás. Dios te llamó para movilizarte a lugares muy grandes. Y yo sé que esta palabra es para alguien que me está viendo y que me está escuchando. Tú lo sabes, hermano. Tú allí donde estás, sabes que hay un propósito más grande para ti. Y muchos de los que me están escuchando le han huido al propósito que Dios tiene para sus vidas. No le huyas más. Como dice una canción de un gran salmista: cánsate de luchar. Dígale a Dios: te dejo ganar. Dejo que tu amor gane sobre mí y voy a cumplir el propósito por el cual fui llamado.
Yo le invito, mi hermano, a que usted camine o ande realizando el propósito, tu propósito. Para terminar, recordemos, y le quiero preguntar, ¿en qué andas? ¿En qué anda usted? ¿Cuáles son sus pasos hoy? Las mamás le preguntan a sus hijos, mi hijo, ¿usted en qué anda? Hoy Dios como Padre nos pregunta, mi hijo, ¿en qué andas? Yo quiero que andes en 3 principios: cumpliendo la palabra, haciendo discípulos y realizando tu propósito. Es lo que Dios te dice hoy a ti. Quiero invitarle a que oremos y que ojalá esta palabra cause en ti emoción, pero que también cause incomodidad, para que te movilice. Porque todos los que fueron encontrados por Jesús, Jesús los moviliza, los pone a caminar, los pone a hacer algo. Ojalá que tú desde hoy en adelante comiences a cumplir la palabra, a ser discípulos y a realizar tu propósito. Oremos al Señor y démosle gracias. Amado Dios, gracias por esta palabra. Es una palabra retadora. Es una palabra para mí. Es una palabra para toda tu iglesia y el cuerpo de Cristo. Es una palabra, Señor, que nos reta. Allí donde tú estás, dile, Señor, ayúdame a andar en buenos pasos. ¿Cuáles son tus pasos? Recuerda que Dios hoy te pregunta, ¿en qué andas? ¿En qué andas? ¿Andas cometiendo pecado? ¿Andas en malos pasos? ¿Andas en mentira? ¿Andas en adulterio? ¿En qué andas? ¿Andas bien? Porque tú deberías andar, y dígale al Señor, Señor, ayúdame a andar cumpliendo la palabra. Dígale, Señor, ayúdame a andar haciendo discípulos. Dígale, Señor, ayúdame a andar realizando tu propósito. Quiero andar bajo tus pisadas, bajo tus principios, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Dios. Quiero hacer lo que tú haces. Quiero que tu vida sea cada día más de ejemplo para mí, yo tomándola, Señor. No porque no lo sea, sino porque a mí me falta tomarla de ejemplo. A mí me hace falta aplicar esos principios. Dígale, Señor, yo necesito obedecerte al pie de la letra. Dígale hoy en su corazón, Señor, movilízame. Si Dios te colocó en este lugar, dígale, Señor, si tú me colocaste en este lugar y permites que yo escuche esta palabra, es porque esta palabra es para mí y porque quieres que yo me movilice. Quieres que yo ande. No quieres que yo me quede ahí. Ora a Dios y dile gracias, Señor, porque tú tienes el poder para hacerlo y el poder para cambiarme. Yo te doy gracias, Señor, por este momento tan hermoso, por esta mañana tan hermosa y por este tiempo tan lindo que tú nos regalas, especialmente para exhortarnos. Gracias, Señor. Te doy todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe cuándo esta palabra va a tener un gran efecto? Cuando tú hagas compromisos. Y le quiero preguntar a usted, ¿qué compromisos usted tiene con Dios hoy? ¿A qué se compromete con Dios después de escuchar esta palabra? Ojalá que muchos hermanos y amigos, después de escuchar esta palabra, se acerquen a la iglesia y le digan, pastor, aquí estoy para servir al Señor. Ojalá. Ojalá. Recuerda que no necesitas tener un título de pastor, no necesitas tener un título de líder. Lo único que necesitas es disposición, porque debes andar cumpliendo la palabra, haciendo discípulos y realizando tu propósito. A todos muchas gracias por este tiempo tan hermoso y le quiero invitar a que usted siga pendiente de nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales. Le invito a que usted pueda estar allí firme con nosotros, escuchando y alimentándose de la buena palabra. Quiero contarles una buena noticia. Pronto estaremos abriendo la iglesia. Me refiero al templo, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Me refiero al templo. Vamos a estar en la reapertura del templo. Estamos orando al Señor, estamos adecuando el lugar. Así que espera muy pronto nuestros mensajes y nuestra llamada, porque vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a agendar a la gente.
porque no todo el mundo puede ir al mismo tiempo a la iglesia. Todos vamos a tener la oportunidad de ir, pero en un horario específico, en un día específico, una hora específica, y la idea es agendarte para que tú puedas ir y puedas participar de la presencia de Dios, así como lo haces desde casa, pero lo puedes hacer en el templo nuevamente. ¿Cuántos extrañan el templo? Amén. Yo extraño el templo. Yo soy de los que me gusta ver la gente. A veces ver la cámara como que lo asusta a uno, y como la cámara no dice amén, entonces lo extraño, hermano. Así que para la gloria del Señor, pronto estaremos en el templo nuevamente, así que prepárate y muy atento a esta información e indicaciones que vamos a estar dando en los siguientes días que vienen. A todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado. Que Dios los bendiga y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Vamos a seguir transmitiendo igualmente por nuestras redes sociales, aun cuando volvamos al templo. Dios los bendiga. Muchas gracias.